Claudia Gurisati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias, gracias a ti, me interesa. Los conocí. Muy agradecido. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas, de martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. ¿Respetará Nicolás Maduro y su régimen la decisión de los venezolanos que en las urnas eligieron a la oposición como el poder mayoritario en la Asamblea Nacional? Si ellos toman el camino del revocatorio, bueno, vamos al combate. Y el pueblo decidirá. El pueblo decidirá. El heredero del chavismo, que primero había aceptado la aplastante derrota, arremete nuevamente contra la disidencia, descalifica su elocuente triunfo y advierte que no liberará a los presos políticos. No aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. Mientras el oficialismo prepara su ofensiva, la oposición consolida su victoria electoral con la elección de 112 diputados que representan una mayoría calificada. Son diputados que tienen ganas de comerse el mundo, de arreglar a nuestro país. Son diputados que sueñan con la mejor Venezuela. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, desde nuestros estudios en Washington, el presidente de Diálogo Interamericano, Michael Shifter, y la reconocida periodista y columnista de opinión venezolana, Nitu Pérez, analizan y explican el poder real con el que contará la oposición venezolana desde el próximo 5 de enero y la ofensiva que prepara el chavismo para contrarrestar el contundente golpe que recibió en las urnas en las elecciones legislativas del pasado domingo. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Muy buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira. Bienvenidos. La noticia: Nicolás Maduro endurece su discurso. Pese a la aplastante derrota que sufrió el pasado domingo, el heredero del chavismo continúa aferrado al poder que, a juzgar por los resultados electorales del pasado domingo, ha venido dilapidando en los 2 años y 7 meses que completa como presidente. La noticia: en menos de 48 horas, el mandatario venezolano pasó de reconocer el triunfo de la oposición a atacarla y a retarla. El punto clave de esta noticia: desconociendo el rechazo que recibió de los votantes, Maduro persiste en mantener presos a importantes líderes de la disidencia. Aseguró que no aceptará ninguna ley de amnistía que apruebe la Asamblea Legislativa de mayoría opositora. Como sea, ganar como sea. De un tono desafiante durante la campaña hacia los comicios legislativos del 6 de diciembre, Nicolás Maduro pasó a sorprender con un aparente mensaje de mesura tras la contundente derrota del chavismo en las urnas. Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos. Pero esa aceptación del histórico revés del oficialismo se materializará realmente. ¿Hasta dónde el régimen chavista respetará a la oposición el espacio político obtenido en las urnas? Estas dudas son las que ahora cobran relevancia en medio de otras declaraciones de Maduro que comienzan a generar una estela de preocupación. Que nadie se llame engaño. En situaciones complejas vienen con esa contrarrevolución allí. Y nosotros tenemos que cerrar filas junto a nuestro pueblo. Cerrar filas en la Unión Cívico-Militar. Ahora es que viene lucha, y lucha de la buena. Y estamos seguros que ahora es que vienen nuevos escenarios.
de victoria para la revolución bolivariana. No está claro a qué hace referencia la denominada Unión Cívico-Militar de la que habla Maduro. Tampoco el mandatario ha explicado cuáles serían los nuevos escenarios de lucha que dice vendrán para la revolución bolivariana. Pero algunos analistas temen que el régimen utilice poderes conferidos por la actual asamblea de mayoría oficialista para despojar atribuciones al próximo parlamento de mayoría opositora. Hay quienes creen que Maduro podría incluso atreverse a instituir un nuevo órgano legislativo que sustituya a la Asamblea. En medio de estas conjeturas, por lo pronto hay una polémica decisión. El actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció que 12 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán nombrados antes de que finalice el año 2015. Tenemos tareas pendientes que no vamos a caer en la omisión legislativa por ningún tipo de chantaje. Una de las tareas pendientes, presidente, es el nombrar 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Aunque la posesión de los diputados elegidos el pasado domingo será el 5 de enero, el nuevo pulso político ya inició. Frente a un eventual referendo para la revocatoria de su mandato, Maduro retomó el tono desafiante. Bueno, vamos al combate y el pueblo decidirá. Y ante la facultad que la coalición opositora tendrá con mayoría calificada para legislar, entre otros temas, sobre amnistías para presos políticos, el presidente anticipó su negativa. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen de este espacio periodístico, a que opinen de nuestro tema de análisis el día de hoy. Los invito a que respondan la siguiente pregunta a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Respetará Nicolás Maduro la voluntad popular expresada en las urnas o se avecina en Venezuela un golpe postelectoral? Esa es la pregunta que les hacemos hoy a todos nuestros televidentes. Estaremos leyendo sus opiniones a lo largo de este programa a la noche. Voy a saludar a nuestro panel el día de hoy. En nuestros estudios en Caracas está Nitú Pérez Osuna, es una reconocida periodista venezolana. Ella fue censurada por el gobierno de Nicolás Maduro. Actualmente es analista política y columnista del Diario de las Américas. Nitú, bienvenida al programa a la noche. Hola Jefferson, un gran saludo para ti y para todos los que nos siguen a esta hora. En Washington nos acompaña Michael Shifter, es presidente del Diálogo Interamericano. Es un reconocido analista político en los Estados Unidos y lo hemos querido invitar para que desde su óptica internacional nos dé una perspectiva diferente de lo que está sucediendo en este preciso instante en Venezuela. Señor Shifter, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y en Miami, Florida, está Pedro Mena, es integrante de la Mesa de Unidad Democrática, analista política y exdiputado de Venezuela. Señor Mena, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Muy buenas noches y aquí estamos prestos pues, a responder las interrogantes de los venezolanos y de los colombianos. Oye, hay muchos interrogantes el día de hoy porque ha habido un cambio en ese tono que venía utilizando Nicolás Maduro desde el pasado domingo. Hoy nuevamente ha arremetido en contra de la oposición, prácticamente la ha retado. Y quiero preguntarle precisamente sobre eso al señor Michael Shifter en Washington, si en este momento cree usted que Nicolás Maduro realmente va a aceptar esa derrota electoral o si por el contrario se viene un llamado golpe postelectoral, es decir, quizás Maduro no va a reconocer ese triunfo de la oposición en la Asamblea Legislativa y comenzará una estrategia del oficialismo para detener el avance de la oposición en Venezuela. Bueno, yo creo que estamos en una etapa donde va a haber señales contradictorias, ¿no? Hubo un señal domingo alentador, hoy un señal no tan alentador. Y yo creo que va a tomar un tiempo para definirse la postura del gobierno. Obviamente hay diferentes facciones dentro del gobierno. Hay lucha de poder, ha habido una derrota rotunda, contundente al chavismo, la primera vez en 16 años. Entonces tienen que recuperar, tienen que reaccionar, tienen que definir su rumbo. Y va a haber duros y va a haber gente más blandos, como siempre. Entonces yo creo que vamos a estar pendiente. Creo que si se mantiene ese tono retórica
enfrentamiento contra la oposición, contra la nueva asamblea, esto obviamente significa que va a ser muy complicado esta etapa, ¿no? Porque la oposición creo que ha ganado, ha sido reconocido por el Consejo Electoral formalmente, y creo que lo que tiene que haber es un tipo de conciliación, de un tipo de coexistencia entre el gobierno chavista y la legislatura, porque el país no tiene el lujo de seguir peleando y manteniendo en ese enfrentamiento tan duro, porque lo que está por medio es una crisis económica muy profunda, y la gente votaron el domingo contra el gobierno porque no tiene con qué comer, porque tienen que esperar 3 horas en las colas para conseguir productos básicos. Entonces la única manera es resolver la crisis económica, y creo que tanto por la oposición como por el gobierno conviene a ambos a asumir posturas más moderadas, más pragmáticas, para responder al llamado del pueblo el domingo pasado. ¿Y tú, cuál es su opinión? Hay un optimismo generalizado en la oposición en Venezuela que se ha visto de alguna manera ensombrecido por estas últimas declaraciones que ha entregado Nicolás Maduro. ¿Usted cree que el actual mandatario venezolano, el heredero del chavismo, va a respetar el triunfo que logró la oposición en la Asamblea Legislativa? Fíjate que yo te diría que el pueblo no sabe por quién votó. Lo que sí sabe es por qué votó. Y votó por un cambio. Y votó para decirle a Maduro, vete ya. El pueblo de Venezuela quiere que Maduro se vaya ayer, que se vaya mañana. Así que si Maduro no respeta la voluntad del pueblo, el pueblo pasará por encima de Maduro. Es más, la oposición tiene que estar muy atenta y escuchar el mandato de los venezolanos. Y el mandato de los venezolanos es que hay que cambiar las cosas existentes. Y hay que hacerlo de inmediato, porque si no, este pueblo que votó mayoritariamente por la oposición, el día de mañana le pasa por encima a los dos. Cuando yo escucho la palabra de coexistir entre el gobierno y la oposición, yo a veces me pregunto, ¿cómo se coexiste con terroristas y narcotraficantes? ¿Cómo se dialoga con gente que no sabe de política, sino de amenaza? Esto habrá que profundizarlo en los próximos días, en las próximas semanas. Bueno, pero ese realmente, Nitu, es uno de las grandes incertidumbres que hay en este momento, porque si bien es cierto, hay un sector de la oposición, por no decir que la mayoría, que en este momento están hablando de coexistir, de lograr un acuerdo, digamos, para que ambos poderes puedan coexistir y puedan tener una relación en lo que significa una democracia. Pero pues por el otro lado están esas voces que dicen que es completamente imposible hacerlo con un gobierno que ha sido antidemocrático prácticamente desde sus mismos inicios, desde hace 15 años. Señor Pedro Mena, ¿cuál es su opinión frente a esto? Mira, yo creo que Maduro no está en sus cabales. Yo creo que el presidente se le fueron los tiempos, y me recuerda mucho una frase del que hoy es el gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Isturi, en relación a Hugo Chávez. Mire, Chávez, ¿usted cómo se fumó una lumpia? Porque realmente las declaraciones de ayer y de hoy hay un contraste emocional altísimo, y no se corresponde con la investidura de un presidente. Un presidente está llamado a acatar lo que establezca la Constitución, pero además de eso, quiero recordarle al presidente que son 2 millones de votos de diferencia entre la postura de la oposición y quienes hasta ahora han fracasado y han la destrucción del país. Pienso que en este momento hay que tener calma, tranquilidad, como decía Luis Herrera Campi, tranquilo y sin nervios. El 5 se instala la asamblea, vamos a comenzar una nueva etapa de lucha. Estoy casi seguro que la asamblea va a tener una posición bien definida frente a los problemas del país, la inseguridad, de la alimentación, el problema económico del país, y hay que ir concluyendo los caminos para restablecer la institucionalidad. Hay que poner orden en el Tribunal Supremo de Justicia, hay que nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y creo que Maduro, con estas declaraciones, lo que está enterrando él mismo y está provocando
una convocatoria, una vez que se den las condiciones, tanto digamos jurídicas como políticas, para un referéndum revocatorio que efectivamente pienso que no solamente 2 millones, en esta oportunidad creo que pasaría a los 2 millones de personas que apoyarían su destitución inmediata de la presidencia de la República. Señor Mena, pues vamos a ver un informe que hemos preparado precisamente sobre los resultados que hasta este momento han tenido estas elecciones del pasado 6 de diciembre. A partir del próximo año en Venezuela se librará un intenso pulso político entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nicolás Maduro tendrá que gobernar sin tener bajo su control la Asamblea Nacional. Con 112 escaños de un total de 167, la oposición podría, entre otras cosas, remover magistrados, legislar sobre amnistías e incluso convocar a un referendo revocatorio, un tema que desde ya el heredero del chavismo rechazó tajantemente. La mayoría de venezolanos le dieron la espalda al chavismo y le abrieron las puertas a un cambio. Así lo evidencian los resultados de los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre. Magnífico, mi hermano, magnífico. Aquí lo que se quería era un cambio. El cambio viene, bueno, poco a poco viene. Azul quedó teñido el mapa electoral en Venezuela, un color que representa a los partidos aglutinados en la opositora Mesa de la Unidad Democrática, que logró la mayoría calificada, mientras que el chavismo solo consiguió mayoría en 4 estados. Los recientes resultados otorgados por el Consejo Nacional Electoral indican que la MUD se llevó 112 diputados, es decir, 53 escaños más que los que tenía, mientras que el partido oficialista llegó a las 55 curules, 45 menos que en la actualidad. Es una abrumadora victoria en la que la oposición tendrá la oportunidad de dirigir las decisiones del Parlamento a partir del próximo 5 de enero tras una hegemonía chavista de 16 años. La fracción parlamentaria de la Unidad Democrática está integrada por 112 diputados, lo cual significa mayoría calificada. Con 112 diputados en la Asamblea Nacional, la Mesa de la Unidad Democrática podría promover y aprobar reformas constitucionales, aunque estas necesitarían de la firma del presidente Maduro. Sin duda, una de las facultades que le otorga a la oposición la mayoría que consiguió en la Asamblea es que le permite aprobar una ley de amnistía para liberar de responsabilidad penal a varios dirigentes políticos presos, como el caso de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Yo creo que es más que evidente que todos los presos políticos tienen que ser liberados. Ellos nunca han debido haber sido mantenidos presos ante unas elecciones. Es una contradicción hablar de unas elecciones transparentes, libres, en democracia, con presos políticos. En este escenario, la MUD también tiene la facultad de convocar a un referendo para sacar del poder a Nicolás Maduro en el año 2016. Si ellos toman el camino del revocatorio, bueno, vamos al combate. Y el pueblo decidirá. El pueblo decidirá. Y nosotros iremos con la verdad ya consumada de la amenaza de la derecha, iremos a construir una nueva y poderosa mayoría. También con esta mayoría podría recurrir al Tribunal Supremo de Justicia para que abra una investigación penal contra el presidente, así como promover un voto de censura contra su gabinete ministerial. La oposición también podría designar o destituir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y funcionarios del Consejo Nacional Electoral.